Hola Ceci. Hola, Su, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué semanita más bonita? ¿Y Sí, qué comienzo de fin de semana más bueno tenemos hoy? sí, sí, tenemos a nada más y nada menos que a nuestro gran amigo Cheo. Tenemos a nuestro Ay, de Venezuela que se encuentra en Suecia y que es un experto en la materia de la salsa. Vamos a venga, descubrir el género. hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hola, Cheo. Hola Cheo, ¿cómo Hola, estás? hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Cheo, Muy querido. agradecido de esta ¿Cómo invitación estás? nuevamente. Me siento como en casa Claro que con ese sí, tú par eres de de, la casa, tú eres de la con, familia. con ese par de margaritas, rodeadas de margaritas. Siempre tan galante, tú, todo un caballero. Ay, mira tú. Pero es que nuestro Cheo sabe mucho de la música, esa música que llevamos todos los latinos en la sangre y que tan pronto escuchamos unas tonaditas allí, los primeros acordes del, de la música tan buena que es la salsa, salimos a bailar. ¿A que Sí. sí? Ujú, pues Pues sí. Cheo, cuéntanos, tienes que contarnos algo de la salsa. A ver, tú eres un Bueno, experto. A bueno, ver en si. principio, eso es una gran discusión, pues. Ujú. No es que seamos expertos de la música, porque no soy musicólogo, pero sí queremos llevar a cabo una conversación donde vamos a definir en realidad qué es lo que es la salsa. Y Claro, ¿por qué? podríamos empezar definiéndolo que la salsa, esa música, esa que bailan más de 60 millones de personas actualmente, no es ningún ritmo, es un híbrido musical. Ah, caramba, Es mira. decir, es decir que si bien, este, si bien no es, eh, tiene, o mejor dicho, como tiene raíces en la música caribeña, Claro. eh, tiene raíces también con muchos de otros ritmos en el son cubano, pero que ahí es donde viene la discusión, si la salsa es apenas el son cubano más remodelado o qué es lo que es la salsa. Ex- Y precisamente esa música popular, que es el resultante de la mezcla del ritmo negro con la melodía y el lenguaje heredado de España, y es caribeño, porque precisamente es concebida en las playas bañadas por el mar Caribe. Es esa Mm, música precisamente popular, específicamente la nacida en Cuba, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en México, en Colombia y, por supuesto, en Venezuela. anda, Aunque, mira. y de ahí nace las cuestiones. O sea, si nosotros podríamos definir, por ejemplo, si nosotros nos pusiéramos ahí, pues ustedes pusieran un son cubano, cómo es la música, si pusieran cómo tocaba las orquestas cubanas de los años 50, como la Claro. Sonora Matancera, como la Orquesta Aragón, o Claro que sí. etcétera, y pusiéramos la música que vino posteriormente, la, la explosión de, como de Eddie Palmieri, de Joe Cuba, y de ahí en adelante, tendríamos que, cuando la escuchamos, notamos una diferencia grandísima. Cierto. Por lo tanto, si notamos una diferencia grande, quiere decir que no es la misma música anterior, sino que son Exacto. dos tipos de música. Es como una fusión, digamos que es una fusión de todo. ¿A que Y, sí? y de ahí podríamos decir que es la salsa, pues cuando tú estás cocinando, en vez de echarle margarita a tu comida, le echas un poquito de todo, esa salsa hace la comida más rica. Y por lo Claro. tanto, eso es. Es más, Pero yo quería ir a esto del nombre, salsa. ¿Por qué se llama salsa?
Bueno, eso también es una gran discusión, como tal discusión es el origen de la salsa. En Sí. Venezuela había un programa con un compañero que se llama Fidia Dalino Escalona. Él tenía un programa Sí. de 2 horas, de 12 días a, a las 2, a las 12 del día, y que se llamaba La Hora de la Salsa. ¿Mm? Y era pura música de ese tipo, música Claro. popular. Ajá. Y de ahí viene. Otros dicen que los cubanos dicen que Ignacio Pereira Piñera había hecho un disco que le llamó Échale Salsita. Ah, mira. Pero los venezolanos dicen, bueno, que ante ese disco había otro disco de Federico Betancourt con su orquesta que se llamaba Federico y su Combo Latino, que también sacó un LP que lo llamó Llegó la Salsa. O sea, que el problema del nombre es como que decimos pues muy popularmente que cuando hay las victorias tienen muchos padres y la Ajá. derrota es huérfana. Sí. Como es una explosión musical que se desarrolló y que bañó todo el Mar Caribe, y los países que no son del Mar Caribe también asimilan ese tipo de música que llamamos salsa como suya. Entonces de ahí vienen las discusiones. Claro que sí. Y de ahí, pero tendríamos que ver también, para mí, que no soy musicólogo, como dije anteriormente, esa expresión musical tiene que ver más con la música, que más que con la música tiene que ver con un concepto sociocultural. Sí. Y es el concepto sociocultural en el cual nos vamos a abocar un poquito más. Porque si nosotros nos ponemos a ver, o sea, tiene que ver mucho con, en los años 50, en casi todos los países de América Latina, hubo el éxodo del campo a la ciudad. Sí. Claro. Y en ese éxodo del campo a la ciudad, los campesinos no traían ese tipo ni de instrumentos, ni de música, ni nada. Lo que tenían era la preocupación de subsistir. La preocupación de que le habían cambiado su buey por un tractor, que le habían cambiado su arado por una fábrica. Entonces Claro. tuvieron que irse a formar las grandes extensiones que posteriormente fueron extensiones de pobre, generalmente. Entonces, de ahí también se ve que en los años 60 o a finales de los años 50, muchos músicos profesionales creían, y muchos de ellos siguen creyendo, que la meca de su consagración era los Estados Unidos y especialmente Nueva York. Claro, porque ahí se Entonces, centraron muchos de los grandes músicos, ¿no? A pasar un verano en Nueva York. Ah, pues claro, los de la Fania, All Star y todos exacto, ellos. entonces fueron conformando conglomerados de latinos de todas partes, y fundamentalmente en el Bronx de Nueva York. Claro. Y en el Bronx de Nueva York también existe, ¿cómo se llama? La Chinatown, el barrio chino, Claro. el barrio el barrio de los negros, el barrio de todo eso. El Bronx. No existe el mira. barrio de la Margarita. Eso Ya. sí no. Porque las margaritas son muy bonitas. Entonces Ya. no existe el barrio de la Margarita. Entonces, ¿qué pasó? Ahí estaban siendo imbuidos, estaban siendo arropados por el rock. Ya. La música Claro, del rock. estamos hablando de los 60, Y claro. no tenían ninguna identidad. Ujú. Esos latinos no se tenían ninguna identidad. Entonces, ¿qué pasa? También fue creciendo y bueno, los Beatles en ese entonces coparon, mejor dicho, toda esa
expresiones que estaban ahí, con buenas letras, con letras muy profundas y con, por supuesto, buena música. Entonces, ahí los latinos se vieron en la imperiosa necesidad de también formar sus propios grupos musicales. Entonces, bueno, había un mexicano que tocaba bien la trompeta y el otro que tocaba bien esto, el otro, el tambor, y bueno, vámonos, vamos a hacer algo. Y empezaron ahí salieron, a formar las un orquestas. tipo de música. Eso es lo que a mí, por ejemplo, a mí una de las cosas que me vienen a la mente, yo he mencionado una de las agrupaciones que para mí eran la Orquesta Aragón, la Sonora Matancera, y yo, esa época de los 50, Benny Moré, cuando hablamos de danzón cubano, o sea, hay tantísimos exponentes de estos ritmos que para mí pues me llevan en un viaje en el tiempo. Y esas magníficas orquestas de salsa, ¿te acuerdas, Ceci? Esas que eran un montón de elementos, que habían los vientos, había las cuerdas, y la elegancia, a que sí, claro, Cheo, la elegancia, porque claro. iban muy bien arreglados las orquestas, ¿no? Recordemos, eran como, y se presentaban en salones muy, digamos, muy importantes, y que se le daba una categoría importante a estos ritmos, que aún no lo llamaban salsa, ¿no? Pero que tenía su categoría y que algunos afortunados eran los que podían disfrutarlo, ¿a que sí? Claro que sí, claro que sí. Efectivamente, pero esos ritmos que ustedes están nombrando y con esas orquestas que están nombrando, como Cecilia bien lo dice, era orquesta prácticamente de salón, pues. Era orquesta que si nos ponemos a estudiar y a escuchar las letras de ese tipo de canciones, de la guaracha, de la rumba, del danzón, etcétera, etcétera, del mambo, etcétera, etcétera, es una música con una letra muy pacífica, muy, muy dulce, por decirlo de una forma. ¿Entiendes? Y incluso se han escrito libros sobre ese tipo de música que estaba ahí. Precisamente aquí le tengo yo un libro de la Sonora Matancera en sus años 50, donde hablan de ese y tienen con sus figuras y todo de los artistas que tienen. Entonces, ese tipo de música era una música que no era dañina. Y si nos ponemos a ver que ese tipo de música sí salió de Cuba o si era de Cuba, tenemos que ver que en Cuba en ese tiempo, antes de la revolución, era música de salón, que estaban en los grandes espectáculos como el Tropicana, como esto. Claro. Por lo tanto, ninguna de esas letras podían ser provocativas al desorden. No podía haber. Eran delicadas. Y además de eso, el racismo que imperaba también ahí, quiere decir que los instrumentos que tocaban esas casas iban para atrás en la orquesta. Pues mira, es verdad. Los cantantes incluso, que si bien algunos eran negros, también iban para atrás. Porque en ese entonces Cuba se vivía económicamente también de esa influencia norteamericana y por eso es que llamaban que Cuba era el Tropicana de los americanos, que se claro, era el lugar donde iba mucha gente a pasar sus vacaciones, era los años 50, era la época de oro. Entonces después de eso, entonces nos venimos creciendo, subiendo, llega la Revolución Cubana y después de la Revolución Cubana, cuando sacan esos burdeles, cuando sacan a todos esos americanos allá, hubo un vacío de música. Porque los cubanos estaban dedicados a defender su revolución y no a hacer música. Y de ahí es que nace incluso la trova, la gran trova cubana, como una expresión de alimentar a la gente a que tomen conciencia de lo que estaba haciendo. Claro, que es verdad. Y por otro lado, en los Estados Unidos,
salieron un músico como es Eddie Palmieri, un puertorriqueño, Eddie Palmieri, formado en Nueva York, incluso que era de la orquesta de Tito Puente, pero después sacó otra orquesta aparte que se llamaba La Perfecta. Él introdujo en ese tipo de música que se tocaba anteriormente un instrumento que no existía y que ustedes pueden, y nuestros amigos oyentes pueden investigar. No existía el trombón, ese instrumento que es el trombón. Y fue Eddie Palmieri quien lo popularizó en ese tipo de música. Y el trombón como instrumento es una cosa así distorsionadora. No era algo así bonito, como una trompeta, como Claro, un claro, era... así. Y ese le daría instrumento... un acorde, un sonido especial a la orquesta, toda la fusión musical. Exacto, y ese trombón ya lo había utilizado años anteriores otro puertorriqueño que se llama Mon Rivera. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver Orquesta Aragón, Orquesta la Sonora Matancera, etcétera, etcétera, tendríamos que ver que no existe en ellos un trombón. Y eso es importante. Claro. Para el estudio y el desarrollo de lo que nosotros estamos tratando hoy. Cierto. Y ese trombón y este hombre que se llama Eddie Palmieri, hizo que los músicos que estaban, o gran cantidad de los músicos que estaban en Nueva York, tuvieran letras y música que representaba en los sitios donde vivían. Es decir, en el Bronx de Nueva York vivían eran en los barrios, en los guetos. Claro, en las zonas Entonces, populares. es ahí donde va a empezarse a desarrollar un tipo de música que no era música cubana, independientemente que haya tenido su raíz, tal como decimos nosotros, que nosotros somos hijos de nuestros padres, pero no somos nuestros padres, somos personas diferentes, desarrollamos otro sentido diferente y por ahí se va yendo la cosa. Entonces, ese tipo de música le hacía frente a la música rock. Lo sacaron para hacerle frente a la música rock. Y los latinos ahí decían, bueno, sí es nuestra música. La del rock no es nuestra música, porque tampoco sabían hablar inglés. Sí, vivían claro. ahí, pero tenían no. que defender, tenían la salsa en español, por supuesto. Exacto. Cheo, hemos visto cómo se ha prácticamente fusionado la salsa y luego tuvo una época muy buena. Digamos que en los 90s, 80s, la salsa pegaba muy fuerte, pero luego empezaron a salir nuevos ritmos, bueno, que ya existían, pero que se afianzaron, ¿no es así? Por ejemplo, en República Dominicana, con Juan Luis Guerra empezó la bachata a hacerse muy popular, ¿no? O con grupos, recuerda Susana, ellos el merengue, que se bailaba muchísimo en los 90, ¿no? Que de alguna manera un poco como que desplazaron un poquito a la salsa. La bachata, el merengue, y ahora ya ni que te cuento, del reggaetón y las otras cosas que van saliendo. Pero va evolucionando el género. ¿Cómo tú analizas eso? ¿Cómo lo ves? ¿La salsa puede desaparecer? ¿Desapareció? ¿Ha vuelto? ¿Ha regresado reforzada? Precisamente como la salsa es un fenómeno sociocultural, no va a desaparecer nunca. Y ustedes pueden tener ustedes tienen una expresión ahí que dice que todos los caminos llegan a Roma, pero no son, los caminos no dejan de ser caminos. La salsa empezó a desarrollarse porque lo que ellos decían ahí en Nueva York era parecido, y lo que vivía en las letras que ellos decían era igual a las letras de los barrios caribeños. Entonces tendríamos que ver
unos barrios, los barrios, por ejemplo, en no existe, en inglés no existe una definición, una traducción de lo que es barrio. No existe en muchos países qué es lo que es. ¿Por qué? Porque en Venezuela, los barrios, cuando tú dices barrio, es algo de la gente de pocos recursos. Sí. Para empezar, los argentinos dicen, ay, somos el barrio. Los peruanos dicen, somos el barrio de Miraflores. Epa, ojo, cuidado, Yo soy del porque barrio de la Miraflores Victoria. no es ningún barrio. Y yo soy chalaca. Ya, Ah, ya. bueno. Yo soy Entonces, la Cada bueno, uno guapa. pero tiene ¿qué su pasa? barrio. En Perú, Pero por ¿qué ejemplo, el pasa? barrio es tu zona donde Exacto. vives, digamos que tu población. Exacto. Pero ¿qué pasa? En un barrio existen varias capas sociales. Sí. En el mismo barrio, varias capas sociales, de los que viven en favela hasta los que tienen casas y tienen 3, 4 carros. Ajá, sí. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que esa definición es difícil conseguirla. Tú llegas y en los libros tienes que hablar del barrio y entonces pone un asterisco, un Claro, llamado la y acepción, explica qué es lo claro, que es un barrio. Entonces, ¿qué exactamente. pasa? Como ese tipo de música y de letra se refería a los barrios y a las esquinas de los países caribeños y esas esquinas y esos barrios son parecidos en todos lados, donde hay en tal esquina hay un grupo de muchachos y la muchacha tiene que pasar por esa esquina, pero los muchachos pueden ser falta de respeto, no son esto y cómo es. Y ese tipo de cosas, y eso sin incorporar la otra esquina, que es la esquina donde también están los muchachos con drogas, que son los maleantes, etcétera, etcétera. Entonces, pero ese tipo de música le hablaba a eso. Y después viene a incorporar el trombón también definitivamente, Willy Colón, y que se asocia con Rubén Blades. Entonces hay un periodo donde se llama de la salsa conciencia y es precisamente ese tipo de música, el mismo tipo de música, pero con la letra que describe la vivencia del barrio. Esa es la época de Pedro Navaja. Por ejemplo, Claro. Pedro Navaja describe exactamente todo lo que pasa en un barrio. Sí, El sí. borracho, la puta, el ladrón, el policía, etcétera. Sí, 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 es ¿Entiendes? verdad. Y si tenemos, por ejemplo, otra música, por ejemplo, como Juan Albañil. Juan Albañil. También, Juan Juan Albañil. Albañil es el tipo que le construye la casa al rico. Pero Cierto. él se va ahí a vivir a su barrio. ¿Entiendes? O sea que si nos ponemos a ver las letras de ese tipo de canciones, nos está describiendo lo que es la realidad de la sociedad donde nosotros vivimos. Claro. Y por eso se Entonces, y si identifica nos tanto ponemos los a ver, pueblos entonces latinoamericanos. la música cubana no tiene nada que ver con eso. No Yeah. describe. Y de los años 60 a los 70, en Cuba tampoco, porque no existían esos barrios, porque no, incluso ahora es difícil decir, bueno, ¿existen esos barrios o no existen? Independientemente con la situación económica, lo que sea. Yo he estado en Cuba y yo no veo ahí nada parecido a eso. Tú vas a Venezuela y después de las 7 de la noche no puedes salir. Claro. Y si es una mujer menos, ¿entiendes? Entonces, toda esa descripción la tiene ahí. Pero ¿qué pasa? Después vino el comercio de ese tipo de música y se fundó la compañía Fania. ¿Y qué es la compañía Fania? La Fania Es está. una compañía igualita que todo el mundo para ganar billetes. Claro. Para ganar billetes. Para hacerlo Entonces, más comercial. Cierto. una cuestión totalmente Más comercial comercial, con dinero, Jerry dinero. Masucci, Johnny Pacheco y crearon con los mejores músicos de diferentes orquestas. Esa es la Fania. Por eso se llama la Fania, que es todo estrella. Todas son estrellas. Entonces, ¿qué pasa? Pero sin embargo, ellos para poder vender y para poder hacerse eso, empezaron a desarrollar más música de ese tipo, porque en los barrios, querámoslo o no, es donde estaba el público de ellos. E incluso si lo unimos a
la cuestión política en toda América Latina, los burgueses y los políticos que generalmente vienen de las clases burguesas, ellos no querían nada con la salsa. Ellos no querían nada porque es una cuestión de lumpen, de pobre, Claro, de sí, maleante. sí, sí. Exactamente igual como pasaba en Argentina con el tango, que decían que era una cuestión de burdeles y esto y lo otro. Claro. Pero ¿qué pasó? Fue eso creciendo de una manera tal en la sociedad que los políticos se vieron en necesidad de incluso buscar cursos de salsa para poder bailar salsa, para poder ganarse los votos. Pues claro. Y ahora mismo todo el mundo busca clases de salsa. Ajá, Sí, entonces además. bueno, y ahí viene, entonces pero después vienen los años 90 y ahí tú te pones a ver todo eso, vienen los años 90 donde los cubanos no podían quedarse atrás. ¿Cómo es eso? Si eso Claro, ese es el son cubano. Ujú. Decía, claro, la y ya cuna. hemos visto que no es ningún son cubano, pero ellos dijeron, no, esto es son cubano. Y los cubanos tuvieron un ministro de Relaciones Exteriores que se llama Roberto Roaina, un joven, Roberto Roaina, que él dijo, no, nosotros tenemos que conquistar el mundo diciendo que esa música es cubana. Ah, estratega. Es muy buen estratega y mandó, bueno, aquí a Suecia, que es donde se regresó el diablo, de lo lejos que llegaban grupos de músicos cubanos muy barato, muy barato. Y allá, a donde ustedes también, en todos lados. Pero esos músicos crecidos y educados en revolución, todos saben de estudio de música. Claro. Pues sí. ¿Entiendes? O sea, que esos pueden tocar hasta el Padre Nuestro, Ya, en ya. lo que Claro que quieran. sí. Todos Entonces, del conservatorio. era muy bueno, Claro, todo. y empezaron a hacer eso. Pero entonces nosotros nos ponemos a ver en Cuba, qué fue lo que se estaba desarrollando en Cuba en ese momento. La timba. Y la timba no tiene nada que ver con la salsa. Exacto. Y de puntita musical tampoco. Pero entonces, ¿qué pasó? Esa fluencia de cubanos que llegaron a Europa por motivos políticos, Ajá. por motivo de que los echaron de los países que se llamaban antes países socialistas, y que se estaban ahí en Europa, entonces ellos dijeron, no, bueno, ¿nosotros qué somos? Bueno, además de que hayan sido ingenieros, esto y el otro, bueno, se convirtieron de la noche a la mañana en profesores de salsa. Sí. ¿Entiendes? Y esos profesores de salsa, ¿qué hacen? Bueno, si yo estoy en una escuela y mi profesor me dice que 2 más 2 son 6, y yo no le discuto al profesor, entonces yo voy a diciendo que es 6 y que es 6. Igualmente, eso que una forma de conquistar muchachas en Europa era enseñándole bailar lo que ellos llaman salsa y diciéndole también que la salsa era cubana. Bueno, ahí se quedaron. Pero en el Caribe, fuera de Cuba, nosotros bailamos, todo lo que bailamos nosotros es con la pareja, así sea salsa. Ah, ya, ahora estamos hablando ya del tema del baile. Claro que sí, Sí, la sí, sí. pareja. Exacto. Y los cubanos bailan lo que llaman ellos el casino. O sea, cada quien baila por su lado. Ah, Nosotros no soltamos la pareja. Cuando yo me recuerdo, cuando yo estaba pequeño, no hace mucho tiempo, decía, bueno, Cheo, suelta la pareja, suéltala. Era porque si uno soltaba la pareja, para que el otro quitásela y Claro. seguir bailando. Entonces Ajá. nosotros no soltamos pareja. No es bolero que estamos bailando, pero estamos ahí. Y entonces en eso que ustedes introdujeron, o sea, entonces se fue desarrollando como un comercio ese tipo de música, pero también afianzándose en las raíces socioculturales. Por eso es que la salsa es una expresión más que musical, es una expresión sociocultural. Y por el otro lado viene lo que ustedes nombraron ahorita, Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, ¿qué hace con su
con sus canciones. También es algo, métenle oído a las letras de esas canciones. Sí. Y además, en la música, él dijo 440 es un tono musical. 4, que es 440. Y el tono musical 440 es la perfección. Ah, muy. Es la perfección. Entonces él quería, como es perfeccionista y todo eso, puso 440 y le salía muy bien. Pero son ritmos diferentes, pero ese es como una fiesta, pues. Bailamos salsa, pero también bailamos merengue y también bailamos su bolerito. Después de las 12 de la noche, bolerito. Bolerito. Eso es verdad. Que no Eso es verdad, esté Cheo. empatado, como nosotros decimos, bueno, para la cocina, ayuda a la señora a hacer cositas por allá. Pero es que es verdad. A nosotros los latinos, la música que nos pongan, nosotros nos ponemos a bailar. Tienes Pues toda sí, la razón. claro que sí. Que nos ponen salsa, que nos ponen a Pedro Navaja, que nos ponen una de Compay Segundo, Colón, o nos ponen a Juan Luis Guerra, o nos ponen a quien nos pongan, nosotros bailamos. Nosotros bailamos. Exacto, pero si ustedes se ponen a escuchar de punto de vista musical cada uno de esas cosas, por ejemplo, es difícil bailar, ¿cómo se llama? Buenavista Social Club, Ya. ¿entiendes? Ah, porque claro, es ya, eso sí. más suave. Sí. Tú no puedes bailar un merengue ni una bachata como si estuviera bailando una salsa. Entonces, No. desde el punto de vista musical, tenemos que ir cuadrando. Pero nosotros también, desde el punto de vista de la salsa, hay salsa de salsa. Por ejemplo, si nos vamos más adelante en el tiempo, podemos decir, por ejemplo, que distorsionaron, asesinaron, acribillaron a la salsa poniéndole letras sensuales, o sea, Ay, sí. eróticas. Y La entonces época viene de que si la salsa erótica y que eso la no salsa tiene nada que ver. romántica, la salsa de no sé qué, claro. Eso no tiene nada que ver, porque si nosotros nos vamos incluso al son cubano, al dazón, No, es la era mujer, para dulce. nosotros el Era caribeño, dulce, era unas melodías preciosas que me Claro, daban los Benny Moré, o abuelitos. sea. para el caribeño es Ajá. esencial, fundamental, la mujer. O sea, todo tiene que ir alrededor de la mujer. Y mientras más difícil, no tampoco tan difícil, pero mientras más difícil sea la mujer, la conducta de la mujer, más interesante es. En cambio, tú tienes entonces en una salsa que de la buena primera ya vas por un cuarto de hotel, ya desnudan otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso no tiene la sublimidad de la conquista. Claro. ¿Entiendes? Entonces, Claro ahí estamos. Madre mía, lo que aprendemos con Cheo. Es que eres una enciclopedia, Cheo. Tenemos que hacer la segunda parte. Porque falta segunda parte. Tenemos que hacer la segunda parte definitivamente. Claro que, Cheo, ahora nos estamos quedando sin tiempo y por eso yo me disculpo, pero Cheo, tenemos que hacer la segunda parte. Tenemos que hacer ahora la segunda viene parte. Los herederos de la salsa tenemos que tratar. Ajá. Así es. Los herederos que viene. Exacto. Exacto. Y entonces nos queda pendiente si la salsa ha muerto o no ha muerto. Eso que yo quería. Bueno, lo vamos a dejar en suspenso para la próxima. Exacto. A todos nuestros amigos los dejamos en suspenso y en la próxima entrevista. La otra cuestión es cuando la comercialización de la salsa. Y también existe un periodo de esa salsa que estamos hablando, que es también la matancerización de la salsa, donde como los cubanos no podían reclamar su derecho de autor, entonces esta gente, estos grupos que lo que querían era billete también, entonces robaron ese tipo de música y lo pusieron al estilo de salsa y taí. Y ahí es donde se incorpora Celia Cruz. Celia Cruz no hubiese sido Celia Cruz si no hubiese entrado en ese periodo, porque ella no se esforzó en absolutamente nada de cantar lo que ella cantaba con la Sonora Matancera. Cierto, es verdad. No, eso lo dejamos esto para la segunda. Mira, Cheo, gracias. Gracias, Cheo, porque gracias, eres el Google de la salsa. Absolutamente. Eres nuestra Wikipedia de la salsa. Mira, nos has dejado con tantas cosas interesantes. Y además, la cantidad de libros sobre salsa que hay. No, es que ha editado todo eso, es que de verdad.
Cheo, nos ¿Entiendes? tenemos que hablar de tu obra editorial, tenemos que hablar eso de queda tenemos que hablar de pendiente. los herederos de la salsa. Mira. Cheo, gracias, de verdad, Escucha, muchísimas gracias por este tiempo que muchas nos has gracias permitido. por tu tiempo, por tu generosidad. Mira, y hemos hablado tanto de salsa que hoy es viernes y entonces de aquí nos vamos todos a bailar. Yo al Tú menos sabes que ahora me Bueno, pongo a gracias a bailar. yo me voy a gracias limpiar a un ustedes, yo poquito. quedo como yo quedo como la Margarita. Me quiere. No, no me quiere. Sino Ay, me Cheo, quiere. Te queremos, Cheo, que te queremos. lo sabes que te Y lo queremos. sabes, te queremos y lo sabes. Bueno, un abrazo muy grande, un beso y nos vemos el próximo viernes, Su. Sí, sí, nos vemos el próximo viernes. Cheo, que te la Chao. pases muy bien en la fiesta. Que se la Chao. pasen Chao. estupendamente bien. Chao.